Mis alumnas suelen decir que pierden el equilibrio. Algunas dicen, quiero bailar tango, pero es que nunca he caminado con tacones. Y ni siquiera sé caminar con tacones, ¿cómo voy a ser capaz de bailar tango? Bueno, pues vamos a hablar de eso, doctor Cáceres. Y como especialista, yo quisiera que usted nos explicara en qué cambia la biomecánica del cuerpo con tacones y sin ellos. ¿Cuál es la diferencia? Te doy mi bienvenida a este podcast, Tangueras y Empoderadas. Hablaremos de lo que para ti, como mujer, es importante dentro del mundo del tango. Y conocerás por qué aprender a bailar tango te puede ayudar a mejorar tu autoestima, seguridad, elegancia y, por supuesto, sabrás por qué bailar tango te convierte en una mujer tanguera y empoderada. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Cáceres. Este profesional es un médico ergónomo por la Universidad de Concepción de Chile, es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Escuela Politécnica Nacional en el Ecuador. Doctor Cáceres, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema muy interesante que nos atañe sobre todo a las mujeres, porque estamos hablando de tacones y esa relación de amor-odio que tenemos con ellos, porque nos gusta, que nos hace las piernas más estilizadas, nos vemos más altas, lucimos mejor la ropa, los vestidos, pero en el lado opuesto, en esa relación de amor-odio, luego nos duelen los pies, es difícil manejarlos. Mis alumnas suelen decir que pierden el equilibrio. Algunas dicen, quiero bailar tango, pero es que nunca he caminado con tacones. Y ni siquiera sé caminar con tacones, ¿cómo voy a ser capaz de bailar tango? Bueno, pues vamos a hablar de eso, doctor Cáceres. Y como especialista, yo quisiera que usted nos explicara en qué cambia la biomecánica del cuerpo con tacones y sin ellos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para poder entender, tendremos que mirar que el cuerpo se divide en varios segmentos, pero tenemos que entender que el segmento principal, que es la columna, digamos, la columna es como el acero en las construcciones, que es nuestro fundamento, pues no nace desde la parte inferior de la cadera. Realmente la columna parte desde los pies. Entonces, digamos, el soporte de nuestra columna parte de los pies. Y para poder entender, yo a veces hago el símil de es como la Torre Eiffel, ¿ya? La Torre Eiffel que tiene, digamos, 4 soportes en sus bases, que para nosotros serían los 2 soportes que serían los pies. Si nosotros cambiamos el tema del soporte, en donde tenemos un pie completamente soportado sobre el piso, en este caso el zapato normal, digamos, sería una forma de sustentar esta estructura, pero el momento que cambiamos a los tacones, cambia totalmente la estructura y la biomecánica de la espalda. Entonces, es igual para hacer tal vez un símil, es como que yo ponga algunas monedas, una fila de monedas una sobre otra, y yo le mueva, en este caso le mueva al zapato, ya cambia totalmente la biomecánica. En definitiva, una cosa biomecánicamente hablando, para poder caminar, es con zapatos normales o lisos, y otra mecánica totalmente diferente es tratar con zapatos de taco. En el tango siempre nos manejamos hablando desde el punto de vista del eje. Hay que estar en eje, hay que mantener el eje, hay que compartir el eje. Ese eje, ¿cómo sería? ¿Cómo cambiaría la posición de ese eje cuando tenemos tacones? ¿Y qué requeriría? ¿Un extra de equilibrio? ¿O qué otra habilidad, qué capacidad necesitamos para manejar un tacón cuando bailamos, desde el punto de vista de ese eje? Lo que menciona Julia es correcto. En el momento que uno tiene una postura, es decir, uno está parado, digamos, inmediatamente hay lo que se llama el centro de equilibrio. Digamos, virtualmente es como que pase desde nuestra cabeza, ya luego cruce virtualmente, ¿no? Nuestra cabeza, la mitad de nuestro cuerpo, a nivel de la mitad de la pelvis, y termina entre la mitad de nuestros malleolos. Ahora, eso es una posición, digamos, volvemos a una posición, lo que llamamos posición ergonómica. Pero el momento que cambiamos, pasamos a una posición usando tacos, como yo les decía, cambia totalmente la posición, cambia la biomecánica y cambia definitivamente este punto de equilibrio.
Entonces, el cuerpo que está diseñado para trabajar, digamos, desde un punto de vista de un equilibrio, en donde sus músculos, recuerden que trabajamos músculos, huesos y articulaciones, entonces los músculos están permanentemente en tira y afloja, es decir, tira y afloja para mantener este equilibrio. El momento que colocamos tacones, cambia la biomecánica y estos músculos también tienen que, obviamente, hacer otro tipo de esfuerzo. ¿Para qué? Para mantener ese equilibrio. En definitiva, el cuerpo tiene que adaptarse a otras condiciones para que la persona no pierda el equilibrio. Es decir, que el cuerpo inmediatamente se corrige y inmediatamente comienzan los músculos a alar y a soltar, para que el cuerpo se mantenga recto y el cuerpo no se caiga. Ese es el trabajo del equilibrio, ¿no? Recordemos que el equilibrio tiene tres componentes importantes. Es la parte visual, ya, la parte está en los ojos, y luego la parte vestibular que está en el oído y la parte de los pies. El momento que cambiamos el tercer componente, que es los pies, obviamente cambiamos el equilibrio. Desde el punto de vista de la enseñanza, por ejemplo, un docente, si una mujer quiere aprender a bailar con tacones, requeriría que ese docente también le enseñara, conociera cómo funciona el cuerpo con tacones y le enseñara sabiendo manejar los tacones, ¿o funcionaría que el docente trabajara con cualquier zapato o zapatilla? No. Miren, sí, lo primero, el docente, hay una frase que me gusta mucho y dice que para poder aprender uno tiene que enseñar y para poder enseñar uno tiene que saber. Entonces, si uno no puede tener esa experiencia, yo me imagino tal vez poniendo un ejemplo tal vez un poco grosero. Yo no puedo enseñar a cabalgar si yo nunca me he subido en un caballo, porque precisamente la experiencia del profesor va a poderle transmitir al alumno. Si yo nunca he usado tacones, pues yo no puedo enseñar algo que yo no sé, no me puedo imaginar, ¿sí? El momento que yo me coloco los tacones, obviamente cambia mi cuerpo y mi mismo cuerpo, es decir, mi postura va a cambiar, entonces yo voy a sentir lo que sienten mis alumnos. ¿Qué voy a sentir? Que mi centro de equilibrio cambia, que mi cuerpo cambia, que mi biomecánica cambia, y desde esa experiencia personal voy a poderle transmitir a mis alumnos. Entiendo, obviamente, Julia, que tú como profesora de tango, obviamente sientes esa experiencia, ¿no? Porque el momento, si tú estás sin zapatos, digamos, tienes una experiencia y al colocarte los zapatos tienes otra experiencia totalmente diferente. Entonces, para poder enseñar, hay que tener esa experiencia biomecánica, esa experiencia de cambio totalmente en mis segmentos corporales. Entonces, desde esa experiencia personal, yo puedo transmitir esa experiencia a mis alumnas. Entonces, voy a poder inclusive guiar. Por ejemplo, miren, el miedo que dice, por ejemplo, yo tengo miedo a caerme. Vamos a ver, ¿por qué tienes miedo a caerte? ¿Cómo tienes que tú pararte? ¿Cómo tienes que mantener el equilibrio? Etcétera, etcétera. Pero es fundamental poder tener esa experiencia para poder transmitir la experiencia. Así es. Bueno, yo cuando enseño a mis alumnas con los tacones puestos, no con una zapatilla, no con un zapato plano. Así, si nos caemos todos, si perdemos el equilibrio, porque, como usted dice, doctor, no nos vale solo con la teoría. Entonces, entiendo, y aquí ya sí o sí, una persona que está aprendiendo a bailar con tacones tiene que tener un referente de alguien que le enseñe, ya sea hombre o mujer, pero con tacones, ¿sí? Correcto. ¿Está de acuerdo? Sí, definitivamente estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque el momento que la alumna es transmitido el conocimiento es porque el profesor también tiene ese mismo conocimiento, ¿no? Obviamente yo digo, el momento de bailar parte de un cambio de equilibrio, porque el momento de asentar el pie, ya no se tiene todo el soporte a nivel de todo la parte posterior del pie o el antepié o el arco, ¿sí? Sino simplemente el mayor soporte va en el antepié y eso cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente. Ahora, obviamente esto tiene una ventaja estética espectacular, pero a eso hay que enganchar con el tema biopostural,
que es muy importante, ¿sí? Entonces ahí viene el tema de yo enseño, obviamente desde el punto de vista estético, artístico, pero también desde el otro punto de vista biomecánico. Y las dos cosas se complementan, que es muy importante, obviamente, para evitar lesiones. Y para terminar, aquí les cuento que el doctor Cáceres pues sí sabe bailar tango, así que no solo habla como especialista en ergonomía, que lo es, sino que él ha aprendido a bailar tango. Y por tanto le vamos a hacer una pregunta pues muy interesante. Doctor, usted por supuesto aprendió a bailar tango con zapato plano, entendemos, ¿verdad? Pero como especialista, ¿qué le recomendaría a las mujeres que empiezan a bailar con tacones y se quejan, piensan que sus pies pueden sentir dolores, piensan que no van a ser capaces de hacerlo? 2, 3 recomendaciones que le pueda dar a las mujeres que empiezan a bailar tango y quieren utilizar tacones. Ya. Primera recomendación. Bueno, yo un poco les cuento así muy brevemente cómo llegó al tango y mi modelo del tango. Mi esposa era loca por el tango y ella quería bailar en pareja y hasta que pudimos hacerlo juntos. Ahora, el tango, ¿por qué me enamoró tanto? Precisamente por el tema de postura. Sí, al ser ergónomo, el tema de postura marca definitivamente a una persona en una posición adecuada, en una posición sana, etcétera, etcétera. Entonces, si hiciéramos algunas cosas, algunos tips que me pide Julia, lo primero que yo tendría que saber es conocer mi cuerpo, conocer cómo funciona mi cuerpo, mi espalda, mis pies, mi cadera, mis hombros, mi cabeza, etcétera. Entonces, lo primero, algo que me pareció muy interesante cuando comenzamos las clases es que no eran clases simplemente de pasos. Yo creo que antes de eso hay que conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo, entender que parte de una base sólida que es el soporte que nos dan nuestros pies y luego va para arriba. El tema de talones, el tema de rodillas, rodilla, cadera, cadera, tórax, cabeza. Entonces, entender primero, importante, entender qué es nuestro cuerpo. Segundo cosa importante que me parece fundamental en este tema es que todo tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, aquí hay un tema de desaprender y volver a aprender. ¿Sí? Aquí hay un tema muy interesante de volver. ¿A qué nos toca? Volver a aprender a caminar. Porque si ustedes pueden ver, seguramente cuando vean este podcast, mucho de la elegancia del tango, que una de las cosas que me gustó, es el tema de caminar elegante. Entonces, ¿qué es lo que nos toca cuando estamos usando los tacones? Es para poder caminar elegante, tendremos que desaprender a caminar, digamos, con los zapatos planos y volver a aprender a caminar con tacones. Entonces, este es un proceso, ¿no? Este es un proceso que obviamente, como todo, se puede aprender si se pone obviamente en unas manos adecuadas, en la técnica adecuada y obviamente se va a aprender. Y lo tercero, que me parece también muy interesante, el tema del tango, que también una de las cosas que me atrajo, es que tiene beneficios precisamente porque exige al cerebro más coordinación. Es como que el cerebro es exigido en este caso. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos del tango, el tango no es repetición de pasos, sino realmente el cerebro es exigido. Y esa exigencia del cerebro permite que el cerebro se mantenga joven. Eso, por ejemplo, yo diría así, un poquito resumiendo estos 3 temas importantes, pero luego podríamos ampliarlos. Pues espero que sí. Le tomo la palabra, doctor Cáceres, para eso de ampliarlos, porque de aquí seguro que van a surgir muchísimas preguntas y nos encantaría contar en otra ocasión con su experiencia para poder dar respuesta a todas estas cuestiones que puedan surgir. Y hasta ese entonces, pues nos vamos a despedir con un abrazo bien tanguero, como tiene que ser desde aquí. Un abrazo tanguero, doctor Cáceres, y esperamos tenerlo muy prontito con nosotros de nuevo. Con gusto, un abrazo y una buena noche. Muchas gracias. Y hasta aquí este podcast en el que hemos contado con un invitado muy especial, el doctor Francisco Cáceres, experto en ergonomía,
que nos ha explicado la necesidad de que la persona que nos enseña tango, nuestro docente de tango, sepa manejar un zapato de tacón para enseñar correctamente, obvio, a bailar con tacones.